Saludos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Muchas veces los cristianos, las personas que sirven al Señor, enfrentan dificultades en su vida y se hacen la pregunta: si sirvo a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y hoy vamos a darle respuesta a esa pregunta. Lo primero es que servir a Dios no significa que tu vida va a ser de maravilla. Porque mientras estamos en este mundo, tenemos que vivir la experiencia de este mundo. Y aún Cristo, cuando encarnó aquí en la tierra, tuvo dificultades. La vida de Cristo no fue fácil. Y Él dice en su palabra que Él vino a dar ejemplo. Y el ejemplo no es solamente lo bonito y los milagros, también las dificultades. Una de las razones por la que pasamos por tantas cosas a veces es por aprendizaje. Nosotros vinimos a este mundo a aprender. ¿Y cómo aprendemos? Viviendo. Entonces, la vida no es color de rosa. Siempre van a haber dificultades. El detalle está en cómo tú enfocas esa dificultad. Si te quedas ahí o si aprendes de ella y con ayuda del Espíritu Santo tú sales de ahí. Salimos de ahí. Entonces, antes de preguntarnos por qué, debemos preguntarnos qué es lo que quiere el Señor mostrarme con eso. ¿Qué es lo que quiere enseñarme? Otra cosa también es por desobediencia. Nosotros no podemos pretender que estando en desobediencia nos van a venir cosas buenas. El Señor siempre perdona el pecado. Sin embargo, las consecuencias han de venir. Por lo mismo de la razón anterior, tenemos que aprender a obedecer. Y si tenemos que aprender a obedecer, se supone que es porque estamos desobedeciendo. Entonces, si de repente nosotros estamos en el camino del Señor y como humanos que somos, porque aquí no estamos condenando a nadie, metemos la pata y desobedecemos, el Señor siempre está ahí para perdonarnos, pero también para disciplinarnos. Otra razón es pruebas. El Señor nos prueba. Y nos prueba poniéndonos en medio de la tempestad. Esto puede sonar como un poco macabro, sin embargo no. Usted nació pecador, nacimos pecadores, nos convertimos al Señor. ¿Qué tan cierta es esa conversión? Entonces tenemos que ser probados. Y nos prueban así, poniéndonos en dificultad. Y eso es para fortalecer la fe. O sea, tú dices que tú me amas, que tú me quieres, pero cuando tú es en bendición, vamos a decir, y cuando las cosas van bien, cualquiera alaba, cualquiera glorifica a Dios, cualquiera obedece. Sin embargo, cuando las cosas se ponen duras y aprietan, se ponen difíciles, ¿va a pasar lo mismo? El Señor dice en su palabra: bien hecho, mi siervo fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y eso me lleva a la cuarta razón, que es preparación. El Señor nos prepara. Cuando el Señor nos va a entregar una bendición, nos prepara. Cuando el Espíritu Santo nos llena de sus dones y nos va a entregar un ministerio en nuestras manos, nos prepara. La preparación o la dificultad va en medida de lo que es la bendición. Si tu bendición es muy grande, si tu ministerio va a ser un ministerio grandísimo, digamos internacional,
requiere una preparación muchísimo más extensa y más fuerte que un ministerio local o una bendición, digamos, pequeña, aunque para mí ningún ministerio es pequeño y ninguna bendición es pequeña, porque una bendición siempre es una bendición. Y el Señor es quien sabe a quién le otorga cada bendición. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta de las dificultades, lo que tenemos que hacer es no quedarnos en la duda ni en la queja, no renegar de Dios, sino que ahí es cuando realmente debemos de entablar una relación aún más estrecha con Dios y con el Espíritu Santo. Recordemos también que el enemigo no se queda quieto, ¿verdad? No se queda quieto. Y aquí voy a entrar en un detallito que es sobre la brujería. Que hay personas que dicen, no, que al cristiano no le cae brujería. Dejen de estar diciendo eso, porque eso no es verdad. Todo es el propósito de Dios y lo digo por experiencia propia. Sobre todo las personas que ejercen un ministerio de liberación. Es muy posible que en algún momento tengan algún roce con ese tipo, con el mundo espiritual y con las tinieblas. Es muy, muy posible. Entonces, siempre digo, no debemos darle cabida al mal. Tenemos siempre que mantenernos en oración y en comunión con Dios, porque el enemigo nunca se queda quieto y siempre anda buscando la manera de dañarnos y de hacer perder la humanidad, que es el propósito del enemigo, mientras el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Entonces, tienes dificultades, no es el fin del mundo, y eso a ti no te define como cristiano. A ti lo que te define como cristiano es la comunión que tú tengas con Dios y con el Espíritu Santo. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre.